Hola, Oltubers. Seguramente a algunos os habrá sorprendido el título de nuestro vídeo, pero es que después de haber visto el éxito que tuvo el dedicado a Stephen King, se nos ocurrió que habíamos pasado un poco superficialmente por la historia del cuento y la novela de terror. Así que hemos decidido profundizar un poco más y relacionarlo con Stephen King porque él mismo escribió un libro titulado Danza Macabra, donde analizaba lo que había pasado en el mundo del terror antes que él escribiera ese libro, que fue en el año 1979. Y confesaba cuáles eran sus maestros, aquellos de los que había aprendido, aquellos que le habían influenciado. Así que nos ha permitido todo esto establecer una especie de relación familiar entre Stephen King y algunos de los clásicos. No hablaremos solo de esos clásicos, sino del entorno en el momento en que escribieron sus obras y, por supuesto, también de los precedentes. Vamos a empezar con el que podía ser el abuelo de Stephen King, es decir, Edgar Allan Poe, un poeta y narrador estadounidense que vivió entre 1809 y 1849, es decir, vivió solo 40 años, pero que tiene también antecedentes familiares porque nadie viene de la nada y la dinastía se remonta a unos cuantos años anteriores. Hablábamos hace unas semanas, cuando pusimos el vídeo ese, de que existía una cosa que se llamó la novela gótica, que triunfó mucho en los años del siglo XVIII y principios del XIX. En realidad, desde que se inventó la imprenta, había habido libros fantásticos que hablaban de grandes terrores y de criaturas maravillosas. De hecho, yo creo que durante los primeros años solo se imprimían Biblias y grimorios. Pero en cualquier caso, nosotros empezaremos a hablar desde el año 1764, que es cuando aparece El Castillo de Otranto. Para muchos es la novela clave en la historia de la novela gótica. Así que con ello empezamos. El Castillo de Otranto lo escribe Horace Walpole, que es un tipo muy rico. Digamos que prácticamente todos los escritores de novela gótica son muy ricos y o sacerdotes o gente relacionada con la iglesia. Debemos reconocer que en el siglo XVIII las cosas eran así y que había poca gente ilustrada, de manera que escribían los que sí lo hacían, sabían hacerlo, para aquellos que también sabían leer y en consecuencia, bueno, hay que reconocer que la novela gótica pues sirvió para muchas clases populares porque hablaba de cosas como terribles. El Castillo de Otranto, por ejemplo, es la historia de un castillo que tiene una maldición. El dueño ha muerto, hay un usurpador, la mujer del hijo de ese personaje, del usurpador, muere. Entonces hay grandes venganzas, se enfrentan unos a otros y en medio van incluyendo otras historias relacionadas con algunos de los personajes que aparecen que también atraviesan por situaciones muy terroríficas. Esto gustó tanto al respetable que inmediatamente pidió más y más de este tipo de productos. Hay muchas novelas góticas, pero nos detendremos solamente en las principales. Lo dicho, El Castillo de Otranto, que es por cierto una de las más pequeñas, más breves, tiene 200 y pico páginas, y después pasaríamos al Vathek de William Bedford, que también tenía título nobiliario y que escribió lo que él llamó una fantasía oriental, porque aquí la historia no ocurre en la terrible Inglaterra del siglo XVIII, sino en los terrenos de las Mil y una noches. Pero las historias que cuentan son igualmente terribles. Lo cierto es que el sultán, con su harén y sus servidores, está todavía insatisfecho con lo que tiene y necesita más. Vendría a ser una especie de las Mil y una noches, porque a lo largo de toda la narración relacionada con el sultán van apareciendo otras incrustaciones que le cuentan la historia de otros personajes, lo que es habitual en la novela gótica. Dicen que este relato se escribió en 3 días y 2 noches, todo seguido y sin descansar y sin dormir, consecuentemente. No sabemos si será cierto, pero tampoco nos importa. También en esta novela se incluye algo que hace avanzar a la novela gótica, como es la visita al infierno. El protagonista acaba llegando al infierno, seguramente influenciado el autor por la Divina Comedia de Dante, y allí se enfrenta al diablo y, bueno, pues tiene que salir con ingenio de esa situación. Inmediatamente a continuación nos encontramos en el año 1794, que es un año en el que se publican muchas novelas interesantes. Por una parte, tenemos Los misterios de Udolfo, que escribe Anne Radcliffe.
Es una de las pocas mujeres que escribía por aquel entonces, y la verdad es que lo hizo con gran impacto. Escribió 4 novelas góticas, siendo esta la más importante y la más conocida por todos. ¿Qué es lo que cuenta? Pues nada, hay una huérfana, hay un bandolero que la persigue, hay una familia que no la quiere, hay un castillo también encantado, y la verdad es que es una historia absolutamente tópica, pero que gustó mucho. De hecho, es mencionado el cuento este, la novela esta, por multitud de autores que siguieron después. Por ejemplo, lo menciona John Austen en la abadía de Nottingham. La cita explícitamente, lo cual quiere decir que algo de influencia sí tuvo la novelística de Anne Radcliffe en los que le siguieron, aunque no siguieran haciendo novela gótica. Otra historia semejante podían ser las aventuras de Caleb Williams, que escribió John Goodwin. John Goodwin era sobre todo un filósofo que estuvo casado con Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, y los dos son los padres de Mary Wollstonecraft Shelley, la autora de Frankenstein. De alguna manera también una novela más o menos gótica, escrita en el momento de la decadencia. Bueno, pues este hombre, que tenía un sentido de la política verdaderamente actual, que luchaba justamente por la igualdad entre todas las personas en aquel tiempo, que estuvo en la Revolución Francesa, decidió que estaba bien lo de escribir tratados sobre el tema, pero que eso no llegaba a las capas populares, así que decidió escribir Las aventuras de Caleb Williams, una novela para que la leían también aquellos a quien iban dirigidas sus ideas. Y entonces lo que cuenta en esta novela es cómo el protagonista, Caleb Williams, es desposeído de todo su patrimonio y tiene que buscarse la vida. A lo largo del recorrido pues se va encontrando con diferentes personajes y diferentes situaciones de grave injusticia que de alguna manera él ayuda a arreglar. Y se da la circunstancia de que en esta ocasión está lo que podíamos considerar la primera investigación policíaca, porque Caleb Williams en un momento determinado tiene que investigar un asesinato del que le acusan a él, y evidentemente está muy interesado en descubrir quién lo hizo. Bueno, ¿podía ser Caleb Williams el primer investigador de la historia de la novela negra? Podría serlo, pero luego hablando de Edgar Allan Poe, llegaremos a la conclusión de que el primero lo creó el susodicho Poe. También por aquel entonces, en el mismo año, además, se publica El monje de Matthew Lewis, que es sin duda alguna la novela más famosa y quizá la mejor de todo esto. Está mejor estructurada, están mejor imbricadas las historias que se cuentan y de alguna manera, aunque los temas son muy recurrentes y muy habituales, pues la verdad es que El monje es muy interesante, entre otras cosas porque el protagonista es un monje y eso sirve al autor para meterse un poquito con las iglesias, con todas las iglesias. Y entonces fue de alguna manera mal admitida en su momento porque la gente era muy respetuosa con esas cosas y consideraba que estas orgías más o menos encubiertas que aparecían en la novela pues no estaban bien. También ha servido para hacer alguna película de desafortunado recuerdo. Salimos de Inglaterra porque tenemos casi la excepción a la regla, que sería el manuscrito encontrado en Zaragoza, escrito por Jan Potocki, y que tiene multitud de versiones, porque este hombre tenía serios problemas mentales, escribía, publicaba, volvía a escribir, arreglaba el trabajo, y se conocen varias versiones de este manuscrito. Pero hay alguna publicación que recoge lo más importante y seguramente si estáis interesados, pues la cosa funcionará. Ahí va esta buena gente buscando el camino, se recorren media España, los protagonistas, y también tienen mucho que ver las acciones militares de la época y también las cuestiones religiosas. Hay una magnífica película del año 1965 que se titula El manuscrito encontrado en Zaragoza, que os recomiendo vivamente porque es una auténtica maravilla. Y terminamos ya con la novela gótica hablando de Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin, que es la última novela escrita o publicada en 1820, no nos vengamos al siglo XX, y que de alguna manera viene a terminar con esta moda. Luego habrá otras historias también más o menos siniestras, pero ahí lo dejamos. Melmoth el Errabundo, por cierto, este hombre era pariente lejano de Oscar Wilde y en el momento en que salió de la cárcel Oscar Wilde por aquel desdichado episodio que ya conoceréis supongo, pues se fue a París y adoptó el nombre de Sebastián Melmoth, que es
el personaje central de la novela. ¿Quién es Malmoth, el errabundo? Pues es el judío errante, un personaje que ya había aparecido como personaje secundario en otras obras de estas que hemos mencionado, pero que aquí se convierte en protagonista. Recorre el mundo y se encuentra con gente y ellos le cuentan historias y él vive aventuras descabelladas. Esta es más o menos la historia de la novela gótica, que influenciará mucho a algunos autores del siglo XIX, entre ellos a Edgar Allan Poe. Mencionemos brevemente a otros herederos de la novela gótica, como por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió algunas historias bastante siniestras, por ejemplo La leyenda de la campana del infierno o El Miserere, que son historias más o menos góticas. Tenemos también Los cantos de Maldoror, obra del conde de Lautréamont, que describe situaciones también terribles de forma poética y muy apropiada a la época. Por aquel entonces, bueno, tiempo más tarde, también tenemos que mencionar Los elixires del diablo de E.T.A. Hoffmann, que escribió un montón de cuentos verdaderamente tenebrosos e interesantes dentro de esta especialidad. Y luego, como decíamos, pues el Frankenstein de Mary Shelley y un montón de trabajos que llegarían a aproximadamente, lo digo porque es una autora muy relacionada con el gótico, aunque es del siglo XX, a Angela Carter, que publicó montones de relatos relacionados con el folclore y la tradición, y como siempre el folclore y la tradición suele ser bastante amenazador. Yo recomendaría La cámara sangrienta por si queréis hacer algo con ello, pero bueno, en cualquier caso nosotros estamos aquí para hablar de Edgar Allan Poe. Bueno, ya hemos dicho que Edgar Allan Poe nació en 1809, murió en 1849, nació en Boston, era hijo de una pareja de actores, ella murió muy joven, él se marchó, desapareció y él quedó junto con sus dos hermanos, que fueron distribuidos entre la familia. En su caso acabó en las manos de un tal John Allan, del que tomaría su segundo nombre, Edgar Allan Poe. Bueno, este hombre era un rico comerciante, pero la verdad es que siempre escatimó mucho el dinero a su hijo. En realidad nunca le adoptó, aunque sí le trató durante algún tiempo, aunque acabaron enfadados, e incluso cuando el propio Edgar le lloró para que le diera algo de dinero en los momentos más difíciles de su vida, el bueno de John Allan, le negó la posibilidad de que tuviera una pequeña cantidad por su parte, y no le pedía demasiado. Bueno, fue una infancia en Inglaterra, la suya, donde conoció a alguna gente bien educada que le enseñó el camino de la literatura, empezó a escribir desde muy jovencito. Cuentan que su primer poema lo hizo a los 14 años, era uno titulado A Helen, que estaba dedicado a la madre de uno de sus amigos, una mujer que murió con 30 años, también muy joven. Bueno, él se dedicó con entusiasmo a la literatura y poco a poco fue creciendo, estuvo en el ejército porque llevaba una vida un poco errabunda, él buscaba vivir de la literatura, pero eso entonces era muy difícil, sobre todo porque en Estados Unidos preferían publicar libros y escritos de ingleses a los que no pagaban derechos de autor que publicar a los americanos. De hecho, hay muy poca literatura americana en esa época a los que sí tenían que pagar los derechos de autor. Bueno, esta situación hizo que Edgar Allan Poe se acostumbrara a beber demasiado, a jugar, fue un jugador tremendo, perdía montones de dinero y seguía escribiendo y trataba de hacer lo que podía. Publicó Tamerlán y otros poemas, que pasa por ser el primero de sus libros, un libro breve de 40 páginas, tuvo una cierta repercusión, parece que hubo gente a la que le gustó, hubo directores de periódico que trataron de contratarle, pero la verdad es que era muy poco disciplinado y para el trabajo periodístico las cosas no le venían precisamente bien. Publicó un segundo libro de poemas que acentuó esa opinión que tenían de él los que se dedicaban a los periódicos y consiguió poco a poco ir encauzando su vida. Conoció a su tía, que había alojado a su hermano mayor cuando se quedaron sin padres, y conoció a la hija de su tía, que acabaría siendo su esposa, cuando solamente tenía 13 años. El hermano, por cierto, murió también por excesos de alcohol. Hay que ver cómo era la gente en el siglo XIX. En cualquier caso, esta gente, el bueno de Edgar Allan Poe, ya fue poco a poco creciendo en su trabajo y fue consiguiendo salir adelante. Pero inevitablemente volvía a jugar e inevitablemente volvía a caer en la desesperación. Se cambió no solo de casa, sino de ciudad en multitud de ocasiones. De hecho, le encargaron escribir una novela
porque los cuentos y los poemas estaban bien, pero la gente quería novelas. Y empezó a escribir las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y en un momento determinado se cansó de la novela y la dejó inconclusa. La gente cree que es porque murió, pero no es cierto. La escribió como 12 años antes de que muriera, aunque fuera tan joven. Simplemente se cansó de la novela y de los personajes y los dejó cayéndose por una catarata en la Antártida, que por cierto hubo una especie de dos continuaciones de esta historia. Una la escribió Julio Verne, Un invierno entre los hielos, y otra la escribió Howard Phillips Lovecraft, otro de los candidatos a estar en estos vídeos, en el relato titulado En las montañas de la locura. Pero bueno, él seguía adelante y afortunadamente tenía posibilidades de colocar sus cuentos y sus poemas, y trabajaba de periodista. Murió su mujer a edad muy temprana. Se comentó por aquel entonces que quizá Edgar Allan Poe en el terreno sexual era impotente porque su mujer había hecho algunas declaraciones de este tipo y su relación con otras mujeres siempre había sido muy dificultosa. De hecho, a partir de la muerte de su mujer y hasta su propia muerte, el hombre trató de tener relaciones con diferentes mujeres y la verdad es que no fructificaron ninguna de ellas. El alcohol estaba arrasando y algunas drogas también. Basta saber que en el momento de su muerte no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió. Ocurrió en Baltimore en octubre de 1849, en un día de elecciones. Se especula con la posibilidad de que algunos de los sirvientes de los partidos en liza le emborracharan para que fuera por diferentes colegios electorales con diferentes nombres, votando obviamente al partido que le interesaba. Esa descarga alcohólica parece ser la que finalmente acabó con él en la cuneta y 4 días más tarde en la tumba. Pero no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió. Lo que sí es cierto es que él había desaparecido 4 días antes de su muerte y apareció ahí. Este hombre tuvo una vida verdaderamente terrible. Él lo único que quería era escribir y hizo algunas de las historias más memorables que recordamos. La caída de la casa User, El escarabajo de oro, por supuesto, El pozo y el péndulo, Silencio. La verdad es que son tantos cuentos que no voy a mencionar porque luego quiero contaros cuáles son las adaptaciones cinematográficas de algunos de estos cuentos. Pero sí diré que escribió, como antes apuntaba, el que puede ser el cuento donde se presenta el primer detective de la historia, que no es otro que C.Auguste Dupin, un investigador parisino que lleva un secretario para que le haga las labores de amanuense escribiendo sus hazañas y que aparece en El doble crimen en la calle de la Morgue, o en Los asesinatos de la calle de la Morgue, o El fantasma de la calle de la Morgue, lo que vosotros queráis. En ella aparecen 2 mujeres muertas, una de ellas encajada en una chimenea, lo cual quiere decir que quien ha cometido el asesinato es alguien de extraordinaria fuerza, y el bueno de Dupin va poco a poco descubriendo qué es lo que ha podido ocurrir hasta que descubre al auténtico asesino, que no voy a decir. Escribió otras 2 historias más, El misterio de Marie Roget y La carta robada. Aquí sí voy a decir cómo se soluciona porque es un argumento verdaderamente curioso. El asunto está en que la carta robada aparece por fin a la vista de todos. ¿Por qué? Porque lo que quería decir Edgar Allan Poe, que no hay mejor que, si quieres ocultar algo, dejarlo a la vista de todos, porque nadie va a pensar que algo tan importante puede estar en un lugar tan accesible. Así que, si queréis hacer algo por el estilo, tenéis el ejemplo de Poe. Y, pues, está claro que la figura de Sherlock Holmes y la del Dr. Watson están inspirados en el señor Dupin y en su ayudante. Así que este hombre lo inventó prácticamente todo. Hay que ver, hay que rendirle un homenaje. Pero Stephen King dijo que su pasión por la literatura de terror se desató viendo un día la película El pozo y el péndulo, conocida en algunos lugares como El péndulo de la muerte. Debo reconocer que esa película también me impactó y que fue la primera de las películas de Roger Corman sobre relatos de Poe que vi. Luego vi el resto de ellas, que son unas 7 aproximadamente. Así que esta confluencia entre Stephen King y yo me lleva a hablar justamente de las novelas basadas en Edgar Allan Poe. Hay casi 400 créditos en películas y en series de televisión adjudicados
a la obra de Edgar Allan Poe. Así que hay un montón de relatos que se repiten y que se repiten. Por supuesto no voy a hablar de los 400 créditos y de las películas porque no las he visto todas, pero empezaré diciendo que su primera adaptación es de El doble asesinato en la calle de la Morgue. Pero curiosamente, el investigador no es el tal Dupin del que hablábamos antes, sino que en el cine se le adjudicaron ese papel, el del protagonista, a Sherlock Holmes. Es una película de 1908 titulada Sherlock Holmes en el misterio del gran asesinato. Bueno, después de esto, y en tiempos del cine mudo, se hace una versión del Barril de Amontillado, otra del Pozo y el Péndulo, se hace una versión del Cuervo. El Cuervo es un poema que es razonablemente famoso por diferentes circunstancias, que la verdad ha obsesionado a mucha gente. Y como tal, pues voy a mencionar la versión que hizo Lou Reed narrando el cuento del Cuervo, o la versión que en su momento hicieron los chicos de Alan Parsons Project en el año 76, que dedicaron todo un disco a la obra de Poe. Y encabezándolo estaba El Cuervo, que fue la canción más famosa de todo este LP. Es muy curiosa, no es una obra maestra, pero está bien. El poema seguramente sí es una obra maestra, pero bueno, lo dejaremos ahí. Después de eso, en el año 14... incluso el mismísimo Griffith, el padre del cine estadounidense en cuanto a estilo y montaje, hizo una versión de La conciencia vengadora, que no es otro que El corazón delator. Después él mismo hizo dos versiones, por una parte del Pozo y el Péndulo y una versión de un poema de Annabel Lee, que seguramente es su poema más famoso y que ha sido cantado en multitud de ocasiones. Ya en el año 28 se hace La caída de la casa Usher. La hace Jan Epstein y es una película con guión de Luis Buñuel. El cineasta en ocasiones también trabajaba con otros porque estaba atravesando un momento difícil y la verdad es que quedó una película, a tenor de lo que he leído por ahí, fantástica. Pero bueno, es el año 28, está terminando la etapa del cine mudo, ya nos encontramos a continuación con Satanás, que es una adaptación del Gato Negro que hace el bueno de Edgar G. Ulmer, con dos de los clásicos del cine de terror, como son Boris Karloff y Bela Lugosi. Y con eso nos plantamos en el año 54, en que se hace una nueva versión de El doble asesinato en la calle de la Morgue. La diferencia es que en esta película se utiliza el 3D, aquel 3D primigenio de los años 50 que se llamaba en relieve, películas en relieve, y que consistían básicamente en que los protagonistas en un momento determinado tiraban cosas a la pantalla para que el espectador se asustara con la idea tridimensional de que, uy, ¿qué me va a pasar aquí? Bueno, pues esta película fue razonablemente famosa en su momento, el protagonista era Karl Malden y la verdad es que tuvo bastante repercusión. Luego tenemos, justamente en el año 54, una película inexplicable dirigida por Fernando Fernán Gómez, basado en ideas de Edgar Allan Poe. Es una película que desconozco totalmente, pero que me resulta muy curiosa. La idea principal está basada en el sistema del Dr. Tarr y el profesor Feder. El cuento va muy allá, pero no sé lo que hizo Fernando Fernán Gómez con esta historia. Y con esto llegamos ya al año 60, donde empieza el ciclo de películas que hizo Roger Corman sobre cuentos de Edgar Allan Poe. Roger Corman es un tipo que escribió un libro titulado Cómo hacer 100 películas en Hollywood y no perder ni un dólar. Era el rey de la película barata. Muchas de estas películas las hacía con amigos y conocidos en su propia casa en un fin de semana. Y casi todas las películas están protagonizadas por Vincent Price. Hay alguna que está interpretada por Ray Milland, que también era un colaborador habitual. De hecho, Corman le había producido alguna película como director. Pero digamos que el equipo estaba formado por Vincent Price, otros actores, y como guionista principal estaba Richard Matheson, el tipo que escribió Soy Leyenda, pero que fue un magnífico guionista que sacaba verdadera punta a las historias. Vamos a ver, la primera fue La caída de la casa Usher, un relato breve donde un personaje llega a una casa que está cayéndose de vieja y delicada, y la propia familia es tan delicada que incluso un sonido fuerte podía acabar en locura o en muerte para los personajes. Una cosa tan liviana, que dure 70 y tantos minutos, me parece una cosa muy difícil de hacer.
y aprecio a Corman y aprecio la desfachatez que ha tenido siempre haciendo estas películas. La segunda es El péndulo de la muerte, que es la película a la que hacía referencia Stephen King, y yo también, porque es seguramente la mejor de todas ellas. Tiene una historia ya mejor estructurada, porque el cuento tiene 8 páginas, y cuenta cómo un tipo es atrapado por la Inquisición española en tiempos, fijaos, de las guerras napoleónicas, y es colocado en un pozo con un péndulo que va corriendo de lado a lado y que cada vez va bajando un poquito más, de manera que corre peligro de que le parta en dos. Bueno, pues Matheson se inventó toda una historia sobre un tipo que llega a un castillo en busca de su hermana, que se ha casado con el señor del castillo, todo muy gótico. Pero resulta que la hermana ha muerto y de repente ocurren cosas muy extrañas que le llevan al protagonista a tratar de saber qué es lo que ha ocurrido con su hermana, y descubre que la habían enterrado viva. El entierro vivo es algo que está muy presente en la literatura de Edgar Allan Poe. Aparece en bastantes historias, así que aquí es utilizado con justa razón. Bueno, no os cuento más, pero la historia es muy estimulante y muy curiosa, porque además tiene unos colores diferentes y muy bien plantados. Además de eso, pues tenemos que mencionar la obsesión. Tenemos que mencionar, por cierto, que en medio de todo esto resulta que aparece una película argentina titulada Obras Maestras del Terror, dirigida por un tal Narciso Ibáñez Serrador. Bueno, en realidad él no era el director, pero sí fue el que escribió el guión e impulsó el proyecto para que su padre, el conocido por aquel entonces Narciso Ibáñez Menta, hiciera una de sus interpretaciones un tanto histriónicas, y firmó como Luis Peñafiel, que era el nombre que utilizaba para aquellas cosas. Bueno, seguíamos con Roger Corman, seguimos con La Obsesión, que es una película con guión esta vez de Charles Beaumont, con Ray Milland como protagonista, y que simplemente cuenta la obsesión de un tipo por ser enterrado vivo y cómo construye una casa para que, en el caso de que le entierren vivo, pueda salir. Después, historias de terror que mezcla 4 relatos: El gato negro, El barril de amontillado, en uno solo, y el caso del señor Valdemar y Morelia. Las historias están bien, pero tampoco es de las mejores de Corman. Y después hace El Palacio de los Espíritus, en el que él dice que está basado en un poema de Poe, pero sobre todo adapta un relato de Howard Phillips Lovecraft, que está más o menos en la misma línea. Luego hará La Máscara de la Muerte Roja, que quizá cromáticamente y visualmente sea la más impactante por esos rojos que utiliza, y que es la historia, bueno, pues muy cercana al Decamerón. Hay una peste en la ciudad, los ricos se refugian en un castillo creyendo que hasta allí no va a poder llegar, pero la muerte roja no conoce barreras y entra hasta allí. Después de eso, La tumba de Ligeia, que es la última película que dirige Corman sobre Poe, y se acaba el ciclo que, ya digo, puede ser muy bien utilizado como momento de expansión, porque son películas muy dignas, muy baratas y que van muy bien. En el año 67, ya estamos saliendo de la década de los 60, en Alemania se ponen a hacer películas basadas en Poe. Las dirige generalmente Harald Rein y las protagonizan actores famosos de la época en Alemania, como Karin Dor. Por ejemplo, tenemos El tormento de las 13 doncellas. En Alemania se hacían muchas adaptaciones de estas en línea. Por ejemplo, adaptaron a Karl May durante mucho tiempo, adaptaron a Edgar Wallace durante mucho tiempo, y adaptaron a Edgar Allan Poe casi como costumbre. Después de eso hay que mencionar en el año 68 una película, posiblemente la mejor, basada en las historias de Poe, que firman dos genios del cine y alguien que pretendía serlo. Uno es Federico Fellini, otro es Louis Malle y el tercero es Roger Vadim, que adaptan diferentes relatos con la presencia de estrellas del nivel de Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane Fonda o otros actores que por aquel entonces la verdad es que estaban muy bien considerados. Y adaptan cuentos como Toby Dabney, que se titulaba en la película No apuestes tu cabeza con el diablo, y también William Wilson, que es la historia del doble, una historia que también está muy presente en la literatura gótica y en la literatura del bueno de Poe. Y después de ahí, pues ya diferentes versiones de gente como Jesús Franco, que fue un estajanovista del cine de terror. Llegó el momento en que hizo una versión de La caída de la casa Usher en el año 83, y en el año 2001 tenemos el curioso cortometraje de Tinieblas González, un director alavés que había hecho un corto, consiguió hacer este segundo, El Cuervo, rodado en inglés, por supuesto, en versión original, y después pues prácticamente desapareció
del panorama. Y lo lamentamos mucho porque es un cineasta muy, muy interesante. Y con eso terminamos el repaso a las 400 películas y series de televisión que han estado basadas en los relatos de Edgar Allan Poe. Una última consideración. A veces se considera al bueno de Poe un escritor perfecto para los adolescentes, y lo es de alguna manera. Yo lo leí en la adolescencia porque mezcla estos ingredientes del romántico junto con la obsesión por la muerte, que está muy presente también en la vida de los adolescentes, y en consecuencia es un escritor perfecto. Pero hay quien le resta valor a partir de ese momento. Yo creo que siempre está bien leer a Poe. Es un escritor magnífico y como tal hay que considerarlo. El que ya te creas las historias siniestras que cuenta, pues ya es una cuestión tuya de maduración o no. Creo que lo hemos situado bastante bien y damos paso a lo que podría ser el padre de Stephen King, que no sería otro que Howard Phillips Lovecraft, pero eso por supuesto será en otro vídeo. Así que lo que siempre decimos, si no estáis suscritos podéis hacerlo, si queréis comentar algo sobre lo que hemos dicho en este vídeo podéis hacerlo en los comentarios y por supuesto si queréis hacernos el favor de difundir la existencia del vídeo os estaremos muy agradecidos. Hasta la próxima.